Bienvenidos de este material del curso Pastoreando en el Reino, o al lado de ese el concepto del pastor y la misión. Y hoy vamos a investigar un aspecto diferente de qué significa esta palabra reino. Y hay definiciones diferentes, pero puedo usar un pasaje muy conocido a nosotros. Es Mateo 6, 9 a 13, esa oración del Señor que tiene puntos interesantes para nosotros a considerar para definir la misión y nuestra relación con la misión. Y como dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bueno, vamos a pasar paso a paso por esta oración para investigar qué significa esto, cómo definir el reino de Dios. Primero, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el griego hay mucho más contenido entre esa frase que es posible a traducir. En inglés también es difícil, pero he intentado esto. Haga que su nombre sea santo como ya existe. Interesante. ¿Qué significa esta declaración? Bueno, el nombre de Dios es santo, ya. Eso es la realidad. Pero el concepto que haga que su nombre es santo para nosotros. Entonces, la petición es que Dios trabaja con nosotros, que al final su nombre es santificado en nosotros también. Entonces, haga en nosotros lo que existe en la realidad. Y es la petición, es cambiar nuestro enfoque, no a mí mismo, pero a usted. Y tener una relación o concepto de Dios es santo y es esta parte de mi vida que van a afectar la manera en que vivir. Entonces, ese es el concepto que ya existe el nombre de Dios y es santo. Pero el concepto es hacer esto una realidad en nosotros también. La segunda frase es breve, venga tu reino. Pero otra vez, en el griego hay más. Haga tu reino. Venga a la tierra tu reino. Haga tu reino una realidad aquí. Existe en el cielo. No hay nada que pueda cambiar esto. El asunto es que no existe en nosotros. Entonces, venga tu reino. Haga que su reino existe en nosotros, como es la realidad en el cielo, en toda la creación. Pero estamos en oposición de eso, entonces hay necesidad de cambiar mi pensamiento, mi relación, para que el reino de Dios pueda existir en mí como existe en realidad. Entonces ese es el concepto, que estamos orando que Dios va a cambiar mi percepción, a hacer posible para mí a realizar el reino de Dios en mi persona y en el mundo a mi alrededor también. Entonces, este es el concepto, que lo que existe en realidad, en el reino de Dios, su autoridad, su poder, su justicia, su ley, su amor, haga que esto llegue a mi vida y a este mundo. Que yo pueda trabajar, funcionar bajo esta autoridad, bajo su poder, bajo su justicia, bajo su ley y bajo su amor. Ese es el concepto. La misión es esto, atraer el reino de Dios con todos sus aspectos entre yo, mi vida y a las personas a mi alrededor. Próximo es, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. O haga que su voluntad existe en la tierra como existe en el cielo. Haga que su voluntad existe en la tierra como existe en el cielo. Esa es la petición. La voluntad de Dios existe, no hay cuestión. Pero estamos como
pecadores peleando contra esta voluntad. Y la petición es que Dios para trabajar en nosotros, que su voluntad, su plan, sus deseos pueden existir aquí como en el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, considerar esto. La voluntad de Dios en el cielo. Vamos a usar los ángeles y los demonios. Los ángeles tienen gozo en esa voluntad de Dios. No hay miedo, no hay problemas, no hay frustración. Es un gozo a servir a Dios. Ellos hagan su voluntad sin cuestión, sin queja, sin demora, sin fracaso. Muy interesante, ¿no? Pero los demonios que tienen miedo de Dios y sus deseos, sus planes, y ellos no tienen derecho, no tienen paz, no tienen poder real. Hay poder en el mundo, pero en el poder eterno y tener control de los asuntos más críticos, ahí no hay poder y no hay beneficio para ellos. Ahora considerar esto. A pensar en la voluntad de Dios, ¿dónde estamos en comparación de los ángeles y los demonios? ¿Estamos como los ángeles, obedeciendo sin cuestión, sin quejas, sin demora, sin fracaso? ¿O estamos trabajando como los demonios, sin derechos, sin paz, sin poder, sin beneficio, peleando, demorando, todo eso, no siguiendo nada de la palabra de Dios? Este es el asunto para nosotros. Si estamos orando que la voluntad de Dios venga o existe aquí como en el cielo, nosotros necesitamos obedecer como los ángeles, sin pensar, sin demora, sin queja, sin todo eso, pero no por causa de dolor o por presión, pero como los ángeles. Es un gozo, es una bendición, es un privilegio a cumplir con la voluntad de Dios. Entonces estamos orando que Dios para trabajar en mi vida, para cambiar mi actitud referente a su voluntad. Y ese es un asunto central, crítico, para esa discusión del pastor en la misión. ¿Y qué significa esto? Si el pastor no tiene esa actitud, o nosotros no tenemos esa actitud, ¿cómo va esta misión? ¿Qué estamos presentando al mundo en este momento? Entonces, vamos a cambiar de la descripción del reino. Dios es santo, Dios tiene su reino, Dios tiene su voluntad y todo eso. Vamos a cambiar la descripción de la vida en el reino. Y esa es de forma, danos hoy nuestro pan cotidiano. Lo que es bien interesante es que pronto que llegamos aquí, cambiamos el enfoque. No estamos pensando del reino de Dios, voluntad de Dios, propósitos de Dios. Cambiamos a mis necesidades. Y pensar, mi pan, mi comida, mi ropa. Pero recuerda, después de ese pasaje, Jesús dice que no piensen en su comida, no preocupa por su ropa, porque Dios tiene control, tiene todo conocimiento de sus necesidades. Entonces, si ese no es el enfoque, ¿qué significa pan cotidiano? ¿Cuál es el pan diario en el reino? No aquí, en el mundo, en el reino de Dios. Este es el enfoque de hoy. Porque el reino de Dios está guiando la misión. Entonces, podemos hablar de la obra de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios. Y en esto encontramos varias escrituras. Hay otras escrituras que podemos usar en definir eso, ¿no? Comentarios de Jesús y otros. Y aquí es otra lista de escrituras que podemos usar, comentarios de Jesús y otros. Lo más conocido para nosotros es que Jesús dijo que Él es el pan. Él es la agua viviente. Él es todo esto. Y esta escritura soporta este concepto que el pan diario del reino de Dios no es el pan físico, es nuestra relación con Dios. Entonces, deme hoy lo que necesito para vivir en el reino de Dios, como servidor en el reino de Dios, para una persona que puede cumplir con la voluntad de Dios, la misión de Dios.
¿Está escuchándome? En lugar de cambiar al pan físico, pensamos, continuamos el pensamiento de estamos en el reino de Dios, trabajando en el reino de Dios, que en eso necesitamos alimentación del reino de Dios. Muy importante, ¿no? Entonces, llegamos a esta frase, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿A quién perdonamos? Nuestros amigos, nuestras familias, pero Jesús habla muy fuertemente, perdonar a sus enemigos, ama a ellos, perdona a los pecadores, pero no a aquellos que fallaron. ¿Quién somos? Este es nosotros. En primer lugar, fuimos en esta posición antes. Y ahora estamos a otro lado, en el reino de Dios, y nuestro trabajo es ser perdonados, pero compartir ese perdón a los otros que estaban en el mismo lugar donde estábamos antes. Pero ¿cómo perdonamos? El plan de Dios existió desde los tiempos originales de creación, preparado por conocimiento del día de Adán y Eva fallaron. Entonces, este perdón de Dios siempre existe, está esperando a una persona pedir perdón. Entonces, antes que pecan, estamos preparados para perdonar. Antes que piden, estamos preparados a perdonar a ellos. Jesús en la cruz, no estamos vivos, pero este sacrificio estaba disponible desde el día de su resurrección para nosotros a recibir ese sacrificio, esa limpieza de pecado, basado en una acción, pidiendo perdón. Entonces, el trabajo para nosotros es perdonar a las personas como Jesús ha perdonado a nosotros, preparado, esperando hasta que llega el día que pedimos esto. Y que perdonamos cualquier persona en cualquier momento. En lugar de pensar de juzgar a la persona, que es el trabajo de Dios, pensamos en cómo podemos trabajar a ganar a ese pecador como familia. Y eso es importante, estar preparado a perdonar a la persona. Entonces, el trabajo es perdonar nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La misma manera de que Dios ha perdonado a nosotros. Y a un escritor después de ese que dice que si usted no perdonara a otros, Dios no perdona a usted. Muy fuerte. Pero soporta este concepto de trabajo en nosotros es perdonar a otros, pero basado en la forma que Dios ha perdonado a nosotros también. Entonces, un cambio de dirección, porque está hablando de nuestra responsabilidad de actuar en la forma como Dios ha tratado a nosotros. Bueno, y nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esa es una de las traducciones. Hay varios que a veces dicen del diablo o el hombre malo, pero hay muchos que se cortan a ese solo al maligno y no caer en tentación. ¿Qué significa? ¿Necesitamos ser rescatados, protegidos? ¿Qué significa este concepto que hay un ataque que está en camino, que pueden causar a nosotros a caer y afectados por el maligno? ¿Pero qué significa maligno? En el reino de Dios, ¿cuál es el tipo de peligro o maligno más peligroso? ¿Es Satanás? No, Satanás está derrotado por la cruz, por la resurrección. Su poder está limitado. Sí, tiene poder, pero todos cuando damos permiso a él a afectar a nosotros. Y eso es parte del asunto del pecado. Todos nosotros en nuestro pecado están dando a él acceso para afectar a nuestras vidas. Pero como personas, miembros de la familia, él no tiene poder. El fracaso más peligroso es desobediencia.
Y la tentación es desobedecer de Dios. Este causa una ruptura en la relación con Dios. Ese es más peligroso, más crítico en el reino de Dios, cuando los miembros fallan por desobediencia. Y podemos hacer una investigación de esa palabra, obediencia o desobediencia. Hay muchas escrituras que dan a nosotros la dirección a mantener nuestro enfoque para que podamos obedecer. Perdón, ¿cuál es el maligno que daña y destruye? Es confianza en mí mismo. Una falta de confianza en Dios que causa fracaso en la misión. Este fue el punto original. La tentación de Satanás fue a no poner Dios al frente, a tener confianza en mi propia capacidad de tomar decisiones. Y en lugar de confiar en la dirección o palabra de Dios. Entonces, Satanás no es peligroso, es nuestra desobediencia. Esta tentación a desobedecer. Y la petición es, Dios, guárdame para que puedan mantener su voluntad, para obedecer a usted, para continuar caminando claramente en sus pasos. Y no a permitir, porque Satanás no puede hacer nada si no damos permiso a él. Es un enemigo derrotado por la cruz. Bueno, esas son la información. El reino de Dios es referente a ser Dios santo en nuestra vida, a trabajar en traer su reino aquí, trabajar en obedecer o hacer su voluntad es central, punto central de nuestra vida, y en ese proceso aprender a recibir el pan necesario para vivir en el reino, actuar en una forma correcta, que es perdonar, y trabajar, evitar o usar la protección, las promesas de Dios para evitar desobedecer y tener confianza en mí mismo en lugar de Dios. Bueno, hemos comenzado, hemos hablado de definiciones, hemos hablado del contexto que es el reino de Dios. Y en el próximo vamos a continuar el proceso de investigar qué significan estas palabras y cómo pueden afectar nuestra habilidad de ser líderes, miembros o pastores en el reino de Dios y sirviendo en la misión de Dios. Bendiciones, nos vemos pronto.